Ok, muy bien. Bueno, entonces, buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes se van sumando a este espacio que llamamos nosotros Foro Jimena Luna. Hacemos la presentación formal de este foro, que es una iniciativa del Semillero de Comunicación Científica de la Universidad de Antioquia, particularmente en la sede Oriente de la universidad. Y ofrecemos o organizamos cada tercer miércoles de cada mes una charla con amigos que invitamos de distintas latitudes a conversar sobre temas que nos parecen interesantes y que seguramente generarán debates, y conversaremos en esto que, como le decíamos a nuestro invitado de hoy, esta especie de café virtual, aunque en este caso vamos a tener que hacer una mezcla de café y mate virtual por razones que ya explicaremos rápidamente. Agradecer, como hacemos siempre, a todos los que hacen posible este foro en nuestra universidad, a todo el personal de UDA Arroba que nos permite contar con este espacio virtual, y también a los comunicadores que nos permiten divulgar lo que hacemos, especialmente en la seccional de Oriente de Universidad de Antioquia. Hoy tenemos un gusto de verdadero. Siempre tenemos gusto de presentar a nuestros invitados, pero hoy me tocó a mí. Nosotros, Ariel, nos repartimos esta función con los compañeros del semillero. Hoy, por suerte, me tocó a mí presentar, digo, a alguien por quien tengo un especial afecto por muchas razones, porque Ariel, me queda más fácil Ferreira que el otro apellido. Ariel es alguien con el que tenemos una relación académica y de amistad, porque hemos hecho cosas juntos allá en la universidad, porque estamos detrás de un convenio marco que esperemos que se pueda concretar en algún momento, que ya creo que le falta muy poco, de cooperación entre ambas universidades. Hay muchos intereses comunes de ambas, de la experiencia que tenemos nosotros, poder hacer algo con ellos, y no puedo ocultar que también para mí es un gusto especial el tener un invitado en la universidad en la cual yo me formé en el pregrado. Y decimos lo del mate porque Ariel, si bien nos habla y nos va a contar sus cositas desde la ciudad de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, en Argentina, eh, en su mezcla de río cuartense y de uruguayo, que es, él se va a ver obligado a reemplazar el café por el mate, pero por todo lo demás quedamos iguales. A los invitados, a los asistentes, les vamos a ir escribiendo, y también pueden escribir sus preguntas que se vayan ocurriendo a medida que Ariel vaya conversando. Y si no, lo hacemos de manera abierta cuando finalicemos esta charla. Así es que, Ariel, con el agradecimiento por el detalle de haber estado con nosotros, el público es tuyo. Bueno, Mario, muchas gracias y también muchas gracias por la invitación al semillero y a la universidad. Como decía Mario, yo soy docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales en particular, y del Departamento de Computación. Soy docente de la asignatura de primer año que se llama Introducción a la Algorítmica Programación. Y bueno, trabajamos con software, con enseñanza, de realizar software, construir este tipo de productos, y lo hacemos desde una mirada lo más amplia posible, con lo cual, bueno, un poco la idea de esta charla era, por un lado, comentar lo, nuestro punto de vista en general del colectivo con el cual yo trabajo, y plantear un poco de qué se trata esto de soberanía tecnológica, de software libre, por qué trabajamos nosotros en ello,
tratar de explicarlo de una manera lo más sencilla posible, porque muchas veces se habla, sobre todo en el tema del software libre, se habla mucho ciertas frases y no sabemos muy bien de qué se trata. Entonces, bueno, un poco la idea va a ser esa, explicar lo más sencillamente posible de qué se tratan estos conceptos y después cerrar eh, con el porqué del software libre y la soberanía tecnológica. La organización de la charla comienza básicamente con saber de qué estamos hablando cuando decimos soberanía tecnológica. Después nos vamos a centrar en el software específicamente, y para entender lo que es software libre vamos a detenernos en conceptos sencillos, pero que son importantes, porque también es un aprendizaje para todos. Para poder tomar alguna postura, tenemos que conocer lo mejor posible cada ámbito. Y finalmente volveremos sobre todo preguntas, ¿no? Relacionadas con la soberanía y con el software. ¿Qué, qué queremos decir cuando hablamos de soberanía tecnológica? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que si un país se quiere desarrollar de manera autónoma, quiere tomar sus propias decisiones, una de las cuestiones que tiene que hacer hoy más que nunca, pero con el paso del tiempo y la historia lo ha demostrado, cada país tiene que poder tomar decisiones sobre la tecnología que utiliza, ya sea porque ha decidido desarrollar cierta tecnología, ha decidido no desarrollar otra y adoptarla. En el caso del desarrollo propio, tiene que tener muy claros los objetivos, y en el caso de que por razones de formación, de infraestructura, de materias primas, de conocimiento científico-tecnológico no lo pudiera hacer, también adoptar tecnología es una decisión que afecta en general a posteriori muchas otras ramas de la industria, de la educación, de la sociedad en general. Y fundamentalmente porque eh, nos permite dejar de ser consumidores y pasar a ser productores o prosumidores, y poder, digamos, desarrollar tecnología que tal vez en otros lugares no interesan, pero sí interesan para nuestra propia realidad nacional, regional, eh, y por allí hacia algunas ramas que se quieren desarrollar dentro de un país. Y si uno no tiene, digamos, una apuesta en ese sentido, se dificulta enormemente. Otra de las cuestiones tiene que ver con que no siempre se apunta al desarrollo tecnológico como una cuestión de ganar dinero, sino que muchas veces, y sobre todo quienes trabajamos en ámbitos relacionados con lo social y con lo estatal, trabajamos para solucionar problemas, para colaborar en cambiar ciertas realidades. Y básicamente también entendemos que la tecnología, cuando la usamos o cuando no la usamos, cuando elegimos usar algo, eh, o cuando decimos desarrollar tecnología propia, lo estamos haciendo desde el punto de vista de que la tecnología no es neutral y el desarrollo incide en el desarrollo del país. Entonces, como para comenzar a hablar un poco de software libre y soberanía tecnológica, vamos a tratar de llegar a clarificar lo que es el concepto de software libre. Y para eso, como tenemos que hablar de software, tenemos que comenzar hablando ni más ni menos que de la noción de algoritmo. Porque el algoritmo no surge con la informática ni con la computación, sino que es algo que se utiliza en un montón de ramas de la ciencia. Fundamentalmente lo más conocido es en la matemática, porque todos utilizamos algoritmos en la escuela, el algoritmo para sumar, para multiplicar, para dividir, pero está presente todos los días, de que nos levantamos, nos lavamos los dientes, cocinamos, manejamos un auto, tenemos el concepto de algoritmo automático, permanentemente, digamos, incorporado. Pero básicamente un algoritmo no es ni más ni menos que una serie finita y ordenada
de pasos, de instrucciones, de órdenes, que no puede ser ambiguo, que tiene que ser entendido por quien lo ejecuta, que es un procesador, en un tiempo finito para solucionar el problema para el cual fue pensado ese algoritmo. El procesador puede ser, en general estamos acostumbrados a que sea una máquina, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes nos transformamos en procesadores de algoritmos. Por ejemplo, cuando leemos un manual, cuando hacemos una comida, sin ir más lejos. ¿Cómo se utiliza un algoritmo? Se utiliza a través de una notación, que puede ser gráfica, que puede ser textual. Básicamente se lo denomina pseudocódigo. Allí lo que vemos son dos ejemplos. El primero, el de la izquierda, es una notación denominada pseudocódigo, notación algorítmica. En ese caso, el algoritmo resuelve el valor absoluto de un número, y el otro gráfico de la derecha es la misma solución, pero, digamos, utilizando un sistema de símbolos que también están acordados, que significa cada uno y que son entendidos por un procesador. Son técnicas para construir algoritmos, es decir, una serie de pasos que solucionan un problema. ¿Qué tiene que ver esto con un programa? Que el algoritmo es la base para construir un programa. Y para entender un poco qué tiene que ver el algoritmo con el software, y en particular con el software libre, vamos a hacer un paralelismo con el origami. El origami es un arte de plegado de papel. Creo que todos alguna vez hemos hecho un sombrero de pintor, un barco, o tal vez algo más complejo como una grulla, una rana, o un burrito, como el burrito de San Vicente, que es el burrito cordobés que está allí arriba a la derecha, hecho en origami. Pero básicamente el origami lo que hace es construir ese tipo de figuras o productos a través de una serie de pasos muy rigurosos. Esos pasos son el algoritmo que permite la creación del producto, en este caso, como vemos ahí, el burrito o el barco de papel. Ahora, si yo quiero construir un barco de papel y no sé hacerlo, no lo hice nunca, o una grulla o ese burrito, necesito que alguien me dé la secuencia de órdenes, es decir, el algoritmo que me posibilita construir el origami. ¿Y cuál es la otra cosa que está implícita en el origami? Tal vez no está tan implícita en la noción de algoritmo o de software, en que para que alguien me enseñe a construir un origami, me tiene que dar y explicar, pero fundamentalmente me tienen que ofrecer la secuencia de pasos que tengo que hacer. Y yo, a partir de esa secuencia de pasos, puedo construir una nueva, puedo mejorarla, puedo adaptarla, y le puedo cambiar el material y lo puedo compartir nuevamente con otras personas. Eso es muy natural que suceda, porque es la forma en que compartimos nuestro conocimiento. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? Que el producto final, uno, digamos, lo ve en el caso de un origami, o en el caso de un software, uno lo utiliza. Pero en realidad, el software tiene dos componentes: lo que se denomina el código fuente y el código máquina. El código fuente es aquel que ya está en un lenguaje de programación, que son lenguajes generalmente de alto nivel, que no nacen de la nada, sino que son la traducción de un algoritmo que está en un lenguaje más entendido por nosotros a un lenguaje que esté más cercano a la computadora. Es decir, el código fuente es el algoritmo, pero en otro lenguaje, en un lenguaje más cercano a la computadora. Y a través de ese código fuente y el uso de herramientas clásicamente conocidas como compiladores, pero hay otras como los intérpretes o los ensambladores, pero básicamente lo que más conocemos son los compiladores. El compilador es un programa que entiende ese código fuente
y entiende el código máquina de la computadora. Entonces hace una traducción del código fuente entendido por el programador al código máquina entendido por la computadora. Si nosotros sabemos programar y leemos un código fuente, lo podemos entender, como el de la imagen que está abajo a la izquierda. Mientras que si queremos leer ese mismo código fuente, pero ya en la versión de código máquina, en ceros y unos, nosotros no lo entendemos, pero la máquina sí. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, que esto es software. Se construye o llega a esas versiones a través del algoritmo. El algoritmo siempre se puede leer, porque es la secuencia de pasos. En cambio, el software, dependiendo de la versión. Si está el código fuente, lo puedo leer. Y si no tengo el código fuente y solo tengo el código máquina o código ejecutable, ya no puedo acceder al mismo. Entonces, como decía, estas dos versiones son las que entran en juego en la relación que estábamos planteando. El programar también es un arte, ¿sí? Porque hay mucho de creatividad, muchas decisiones que pone el programador para hacerlo, y fundamentalmente porque hay que resolver problemas. Hay que trabajar en equipo, hay que planificar, hay que probar, hay que retractarse de los errores. Es decir, construir un software lleva exactamente los mismos pasos que construir un origami. Como nivel de producto, digamos, el producto del origami, como en el caso del burro, es el equivalente al código máquina de un software. Ahora, si yo no puedo acceder al código fuente, es decir, cómo está hecho el programa, ¿qué hago? Bueno, ahí es donde tengo tres alternativas. Generalmente, cuando no me proveen el código fuente, quien es el desarrollador del software, me puede dar opciones. Me lo puede dar para usar de forma gratuita, para usarlo de forma paga, o brindarme ambas versiones del código. Entonces, la idea es un poquito ver qué quiere decir este tipo de concepto, ¿no? Cuando es gratuito, cuando es pago o cuando es libre. Cuando el software que a mí me dan, solamente yo accedo al código ejecutable, a la versión ejecutable, es decir, al instalador de ese software, eso se considera un software propietario. Es propiedad de alguien y solamente me lo dan para el uso. Nada más. Por ejemplo, cuando instalamos algún software en la computadora, pasa eso, por ejemplo, de cualquier empresa que tiene software pago, pero suele usarse mucho más ahora a nivel de usuario final con las aplicaciones de celular. Generalmente un usuario de computadora pocas veces instala un software, un usuario digamos tipo, pero sí cualquier persona con celular alguna aplicación ha instalado. Entonces, bueno, hay varias formas de que el software que es propiedad de alguien se ofrezca a los usuarios. Una manera es hacerlo de forma gratis, otra manera o free, otra manera es hacerlo de manera freemium, que es lo más común, y otra manera es la premium. ¿Qué significa que me lo den gratis? Que yo lo uso y no pago por ello. Nada más. Que sea premium significa que ese software solamente lo puedo usar si yo de alguna forma lo pago. Y que sea freemium es una característica donde me dejan usar el software de manera gratuita, pero ese software no es el software completo. Si yo quiero la versión completa, allí tengo que pagar. Después hay otros modelos por suscripción, por descarga, por publicidad, pero hoy en día los más importantes son estos. ¿Cómo funcionan el modelo de negocio de los freemium, que son los más utilizados en la actualidad? Bueno, uno puede utilizar un software de manera gratuita, tiene que generalmente registrarse o aportar los datos de contacto,
y tiene un plan básico, ¿sí? Ahora, en la medida de que yo lo voy usando, me va sirviendo y quiero otras funcionalidades, o con el tiempo me van obligando a pasarme a usar otras funcionalidades que antes yo no estaba usando del software, bueno, allí tengo que empezar a pagar para usar la parte premium, digamos, del software. Aproximadamente entre el 90 y el 95% del software hoy en día utiliza este modelo de negocio para captar clientes, para captar usuarios. Y el otro 5% son los que realmente lo financian, que son los que más provecho le sacan a la versión, digamos, premium de ese software. Algunos ejemplos conocidos son Google, Dropbox, LinkedIn, Skype, bueno, el mismo Zoom que estamos utilizando, Spotify. Todos ellos utilizan el modelo de negocio freemium, donde hay una gran cantidad de usuarios que lo usan de manera gratis, la mayoría, y otros que lo utilizan también desde el punto de vista fundamentalmente para sus actividades laborales, industriales, empresariales, aportan un canon para su uso. Ahora, el software freemium, además, tiene como varias posibilidades. No hay un único modelo de negocios, pero todos le van a resultar conocidos. Hay un modelo de negocios que fue uno de los primeros que se utilizó, que fue por tiempo, ¿sí? Con las versiones trial, donde me lo daban por un cierto tiempo para probar. Photoshop, CorelDRAW fueron como los más conocidos, y en los últimos tiempos uno de los más conocidos es Netflix, que tiene como política como modelo de negocio freemium el tiempo, y cuando uno se suscribe por primera vez lo tiene gratis por 30 días, a veces menos, a veces más, pero bueno, es la forma en que van captando nuevos clientes. Otra es por el uso, como en el caso de Dropbox o de Google Drive. Puedo utilizarlo gratuitamente, pero como son sistemas de almacenamiento, la principal restricción está en la cantidad de almacenamiento que uno utiliza. Se supone que en la medida que uno utiliza cada vez más almacenamiento, porque está haciendo un uso más intensivo del software, y bueno, cuando uno llega a un cierto límite, para poder pasar esa cuota, tengo que hacer un pago. Otras son por funcionalidades, donde si quiero cosas más interesantes del software, tengo que pagar. Por ejemplo, los antivirus. Hay antivirus que me dicen si tengo un virus, esa parte es gratis, y cuando lo quiero sacar me dicen que, bueno, que ahora tengo que pagar para usar esa funcionalidad. O la otra es para evitar las molestas publicidades que están puestas a propósito. Bueno, si uno no quiere que aparezcan más las publicidades, como en el caso de YouTube también, tengo que pasarme al modelo pago. Hay otros que, bueno, como comentaba recién, también mejoran la experiencia del usuario, que en realidad no la mejoran, sino que están a propósito hechos esos software para que uno se sienta molesto cuando lo utiliza, por ejemplo, que aparece propaganda a cada ratito, entonces termina optando por pagar y listo. Bueno, Spotify es otro de los casos. Y pueden haber también combinaciones, pero básicamente esas son como las técnicas más utilizadas dentro del modelo, o las modalidades del modelo de negocio freemium. Todo eso tiene que ver con el software que es pago, al cual yo no puedo acceder al código, por lo tanto, y lo tengo que recibir o utilizar en algún lugar en la nube, y para eso tengo que pagar. O usarlo de manera gratuita con ciertas restricciones, ¿no? ¿Qué pasa en el caso del software que tiene las características que comúnmente se le denomina libres? Bueno, en realidad hay dos tipos, pero ¿cuál es la diferencia fundamental con el software propietario? Dijimos, el software propietario solamente tenemos acceso al código fuente, al código máquina, ¿sí? Al programa ejecutable. En el software libre yo tengo acceso a los dos. Es decir, al código fuente, donde está escrito el programa, que deriva de un algoritmo, es decir, tengo todo, y además tengo el ejecutable, ¿sí? Con lo cual, eso me permite
estudiarlo, instalarlo, compartirlo, descargarlo las veces que quiera, saber cómo funciona, si es que sé de programación. ¿Y dónde está la diferencia? En que hay dos tipos. El que se considera libre, por más que se repite el concepto, hay uno que se considera libre y hay otro que se considera código abierto. La diferencia es que el que se considera libre puro no permite añadir restricciones a modificaciones del software. Es decir, utiliza la noción de herencia o la noción de copyleft en el sentido de que si yo utilizo un software, lo modifico, lo mejoro, le agrego funcionalidades o le arreglo errores, yo tengo que volver a compartirlo en las mismas condiciones en que lo adquirí. Es decir, que nunca se pierde la condición de que sea libre. Siempre se va a poder copiar, modificar, distribuir y acceder al código fuente. La de código abierto, que fue adoptada por grandes empresas que se dedican al desarrollo de software, como por ejemplo Apache, lo que dicen es lo mismo, pero no ponen la obligación de que las mejoras tengan que conservar la misma licencia original. Si la quieren conservar, bienvenido sea, y si no la quieren conservar, no hay ningún problema. Básicamente esa es la diferencia. Pero en ambos casos, uno tiene acceso al código. Hay muchas experiencias en este sentido, por ejemplo, de las del tipo libre, los sistemas operativos Dragora, Hyperbola, Pure Open System. Después tenemos otras que son como mezclas, por ejemplo, Ubuntu y Debian tienen una licencia relacionada con el software libre, pero hay algunas partes del software que no son puramente libres. Bueno, Apache desarrolla el paquete de oficina LibreOffice, similar a Microsoft Office, pero con una licencia libre del tipo de código abierto. Lo mismo pasa con Mozilla. Lo mismo pasa con Chromium, que es la base del Chrome. Lo mismo pasa con VLC para la parte de videos y OBS para grabación y transmisión online. Son totalmente libres, lo mismo que Audacity. Es decir, hay un montón de software de este estilo, pero también hay bastante mezcla en el tema de las licencias. Y donde por ahí está la confusión, en que mayoritariamente se usa la expresión free software o software libre para cualquier caso. Por allí ya más dentro del ambiente hay un poco más de separación, digamos, de los conceptos, pero en general, para la comunidad en general, cualquier software que sea libre o de código abierto se lo considera libre. Ahora, volviendo un poquito de donde partimos, ¿cuál es el paralelismo entre el origami y el software libre? Bueno, que básicamente, como habíamos dicho en su momento, yo para construir un producto o para mejorar un producto necesito conocer cómo se construye. Eso sería el algoritmo. Y si yo lo adapto, lo mejoro, le cambio cosas, encuentro un material mejor, más resistente, le agrego algún detalle, le cambio el tamaño, le cambio el color, etcétera, puedo compartir esas mejoras con el resto de la comunidad. Y estas características, digamos, están identificadas en el software libre con lo que se llaman libertades. O sea, ¿cómo sé que un software es o no es libre? Bueno, si respeta las libertades que están allí nombradas, la de poder usar el software con cualquier propósito, que es la libertad básica, ¿sí? La libertad de poder estudiarlo, modificar, para poder modificarlo, la libertad de distribuirlo, es decir, hacer copias, enviárselas para instalar en distintas computadoras, compartirlo con todos quienes quieran, y la libertad de hacer públicas esas mejoras. En función de si cumple con esas libertades o no, se lo considera un software libre. Básicamente, ¿cómo nos damos cuenta rápidamente si el software es libre? Si tengo la opción de ver el código fuente. En nuestro ámbito, en la educación,
en particular en nuestro caso, en Argentina, nuestra ley madre de educación superior nos dice que la educación es un bien social, es un derecho humano, debe ser gratuita y garantizada por el Estado. Entonces nosotros también tenemos en nuestra disciplina un compromiso con esta idea del software libre, porque está en sintonía con compartir el conocimiento. De hecho, si no existiera la posibilidad de usar el concepto de software libre, no podríamos enseñar a programar y los estudiantes no podrían aprender, porque yo nunca les podría mostrar un algoritmo o un programa si es mío y solo utilizo el código ejecutable, el código máquina. Acá lo que tenemos es un ejemplo de un algoritmo que calcula el factorial de un número. No hace falta saber demasiado de programación, pero uno a grandes rasgos puede entender cómo funciona el algoritmo para calcular el factorial de un número, ¿sí? Porque hay un algoritmo matemático y lo que estamos haciendo acá es escribiéndolo en otro lenguaje. El que está a la derecha es el mismo algoritmo, pero ya realizar una traducción a un lenguaje que se llama C, uno de los lenguajes más utilizados en educación y en industria, que es de la década del 70, pero se sigue utilizando porque es un lenguaje muy, muy bueno e interesante, de multipropósito, donde ahí lo que estamos viendo es el código fuente. Es decir, ese programa calcula el factorial. Una vez compilado y generado el código máquina, calcula el factorial. Ahora, si yo tengo solamente el código máquina, no puedo hacer ninguna modificación. Si tengo acceso al programa fuente, como en este caso, puedo mejorarlo, puedo adaptarlo, puedo agregarle otras cosas, y utilizarlo inclusive con otros fines, modularizarlo, etc. Entonces, tanto el enseñar como el aprender a programar se basan en la filosofía del software libre, porque si no sería imposible hacerlo. Y otra de las cosas por allí, como les decía, que suele ser a veces confuso, el tema del manejo de las licencias. Bueno, básicamente para los dos tipos de software que vimos, que es el libre y el de código abierto, hay dos licencias. La GPL, que es la más conocida, que es, como decíamos, la que permite usar, estudiar el código, distribuirlo y modificarlo todas las veces que quiera, pero siempre manteniendo la licencia original. Es decir, si un software tiene la licencia GPL, se puede hacer todas las modificaciones que quiera, pero cuando proveo todo eso hacia la comunidad, lo tengo que hacer con la misma licencia. Y otra, donde las más comunes, más conocidas son Apache o BSD. BSD es para de sistemas operativos. Apache tiene no solamente el paquete LibreOffice, sino que tiene un servidor de páginas web. Lo que adopta es la idea de código abierto, es decir, cualquiera lo puede usar, distribuir, modificar, pero no exige que las obras derivadas tengan la misma licencia original. Eso como para poner un poco en contexto las diferencias entre un software libre de aquel que no lo es, y básicamente preguntarnos qué tiene que ver esto con la soberanía. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo consideramos un país soberano tecnológicamente? Bueno, lo es en tanto y en cuanto pueda gestionar de manera autónoma la tecnología que usa o la tecnología que desarrolla. Puede tomar tecnología de otro lado, no hace falta que toda sea propia, pero tiene que tener un manejo autónomo. Y no solamente de sus productos o la tecnología para desarrollar productos, sino también de los datos organizacionales, de los datos de sus estados, de sus instituciones, de sus empresas, de sus industrias, y los datos personales de sus ciudadanos, que hoy en día son uno de los mayores objetos preciados de las empresas que trabajan en la nube y en Big Data y que comercian con todo eso, ¿no? Entonces, un poco las preguntas de la relación de por qué el software libre tiene que ver con la soberanía. Bueno, porque si queremos ser soberanos tecnológicamente, ¿qué pasa si nosotros adoptamos un software que no sabemos cómo está construido y ni podemos ver cómo está construido? ¿Podemos estar seguros de lo que hace? ¿O solamente tenemos que confiar en lo que nos dicen que hace? Hay muchísimos ejemplos de esto.
de software que, además de cumplir su función, cumplen otras funciones dentro de mis dispositivos, que no son para los cuales yo lo adquirí. Si además los datos que maneja ese software se almacenan en la nube, como está sucediendo cada vez, porque es, digamos, eh, es un camino, digamos, al cual estamos yendo de manera inevitable, a que todos los datos están en la nube. ¿Cómo podemos tener control de nuestros datos? De hecho, ha pasado cuando se han caído algunas plataformas, como por ejemplo no hace un par de meses, cuando hubo una caída de WhatsApp, una caída de Facebook, mucha gente inclusive hasta no pudo trabajar porque tenía sus perfiles de usuario de sus sistemas laborales con, relacionados con el de estas redes sociales. Si además, como en el caso que pasa mucho de las aplicaciones para celulares, me pide manejar ciertos permisos para usar mi dispositivo, para manejar mi cámara, mi GPS, mi micrófono, mi unidad de almacenamiento. Si además me pide acceso a mis datos de contacto, ¿cómo hago para tener el control de mis datos y mis dispositivos? ¿Quién me dice cuando yo desactivo el micrófono, la cámara o el GPS, eso se sigue utilizando por algún software o no? Y por último, cuando enseñamos solo con un software determinado, de una empresa determinada, por ejemplo, ¿qué política tecnológica favorecemos? ¿Una política soberana o una política de dependencia? En ese caso, muchas veces creemos que somos neutrales, pero realmente lo somos cuando decidimos adoptar una tecnología sí y otra tecnología no. Y esto me lleva a una pregunta. Cuando el software nos lo ofrecen de manera gratuita, lo dejo para las preguntas para después. Ustedes pueden tener preguntas para mí, yo tengo una pregunta para ustedes. Cuando el software es gratis, ¿quién es el producto? Porque alguien que me ofrece un software de manera gratuita es porque está buscando un beneficio. Si no lo estuviera buscando, directamente me daría el código para que yo haga lo que quiera. Entonces, volviendo a la soberanía tecnológica, ¿qué ejemplos hay a nivel mundial? Porque esto no es nuevo. Digamos, hay un montón de países, un montón de colectivos, no solamente a nivel de país, sino a nivel de regiones, a niveles mundiales, que han trabajado y están trabajando para favorecer la soberanía tecnológica del país que quiera sumarse a ello. Algunos ejemplos, por ejemplo, dentro del mundo de los sistemas operativos tenemos los sistemas operativos Linux, que están basados en el software libre, mientras que tenemos otros como Windows, como Mac, que son software cerrados, software propietarios, en el cual debemos pagar por su uso y no sabemos cómo están hechos. La suite de oficina LibreOffice, que es totalmente libre, que es, por ejemplo, con la que yo hice esta presentación multimedia, versus la de Microsoft Office. Si nos vamos a la parte de educación virtual, los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, Moodle es libre, Blackboard, que es uno de los comerciales y más antiguos, está, digamos, en la otra vereda. Si nos vamos a almacenamiento en la nube, Open 365 es totalmente libre, mientras que Drive y Office 365 no, son software premium, pero pagos además, ¿no? Con un cierto límite. Si nos vamos a los sistemas de videoconferencia, bueno, tenemos el caso de Zoom, el caso de Meet, que también tienen una política de negocios freemium, pero es software propietario, versus Jitsi, por ejemplo, que es el que usamos en la Universidad de Río Cuarto, que es un software libre. En lo que tiene que ver con almacenamiento, bueno, OnCloud es un software libre para almacenar, similar a Dropbox, a Drive, a OneDrive o a iCloud. Y para contarle un poquito de nivel local en la universidad, si bien no tenemos un gran movimiento, ni un proyecto general a nivel de la universidad donde trabajemos todos los días, sino que, bueno,
hay algunas áreas en las cuales hay mayor implicancia de este concepto que en otras, pero que se va avanzando muchísimo. Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, todos los servidores de la universidad son servidores Linux. El, el portal de la universidad para el repositorio digital institucional está utilizando un software libre que es DSpace. Las 14 revistas digitales de la universidad están utilizando el software libre Open Journal System. Para videoconferencias de grupos acotados, digamos, reuniones de hasta 30, 40 personas. La universidad ha mejorado e instalado en su propio data center Jitsi Meet, lo ha adaptado a las necesidades institucionales, lo ha integrado con el campus virtual, con el sistema de gestión de información, y se denomina WNRC Meet, pero es un software libre porque está basado en otro software libre. Evelia, que es el entorno virtual educativo libre argentino, está desarrollado en la universidad con la filosofía del software libre, ya está disponible su código. Y también se utiliza, por ejemplo, un cloud para el almacenamiento de datos en una nube propia de la universidad, LibreOffice como paquete de oficina, Chromium como navegador, que tiene versiones para Linux y versiones para Windows. Bueno, son como pequeños también avances que hacen a que se vaya construyendo una cultura del uso del software libre. Y para finalizar, algunas cuestiones relacionadas con lo que mencionamos al comienzo, ¿no? El software libre y la soberanía tecnológica. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, por un lado que la soberanía tecnológica está basada en la soberanía política, es decir, la soberanía política tiene que ver con el desarrollo de los países y las regiones, la posibilidad que tiene cada país o región de desarrollarse según sus principios, según su cultura, su forma de gobierno, que también está fuertemente relacionada con la independencia económica, con la justicia social. Pero la tecnología sigue siendo un factor clave, la historia lo ha demostrado, que sin soberanía tecnológica es muy difícil ejercer soberanía política. Nos pueden decir o nos pueden dejar ser soberanos políticamente, pero si nos dominan tecnológicamente, en definitiva, termina siendo un espejismo. Básicamente porque quienes dominan a la tecnología también dominan a quienes dependen de ella. Y una de las cuestiones que nos mostró la pandemia fue, sobre todo en materia de software y sobre todo en materia de educación, la aceleración de la política agresiva de las corporaciones de la industria del software en capturar clientes. Un proceso que era mucho más lento, mucho más metódico, de repente se incrementó, se hizo muy voraz. Caso muy conocido fue, por ejemplo, el de la suite de Google, la G Suite, que era paga. Se permitió adquirirla de forma gratis. ¿Por qué? Porque adentro venía con Google Meet. Google Meet, para más de 100 usuarios había que pagarlo, ese era el modelo freemium de Google. Eso se eliminó durante la pandemia para favorecer la comunicación. Pero ¿qué pasó? Hubo millones y millones de usuarios, instituciones educativas también, que se pasaron, adoptaron la suite de Google, que antes no la tenían porque había que pagarla, la adoptaron porque era gratis, montaron todos sus cursos, todas sus actividades, todas sus relaciones, sus reuniones, todas sus comunicaciones, que durante la pandemia eran totalmente virtuales, usando Google Meet, y de repente Google Meet dijo, bueno, ahora para más de 100 personas hay que volver a pagar, y bueno, uno ya estaba ya se había tirado, digamos, por el tobogán, no había forma de retroceder. Entonces ahí se vio muy claramente estas políticas, ¿no? de cómo te pueden afectar y cómo pueden cambiar muchas decisiones que tienen que ver con el ámbito educativo. Y fundamentalmente porque también eso vulnera derechos, sobre todo porque estamos obligando a que toda la comunidad educativa comparta buena parte de sus datos personales con empresas para las cuales individualmente no hemos decidido compartirlas. Entonces, básicamente, entiendo que el desarrollo de una política soberana es posible, de software libre también, hay muchas
hay muchos ejemplos. Nosotros tuvimos un ejemplo acá muy importante que fue el desarrollo del sistema operativo Guaira, que se desarrolló para las computadoras que se distribuían en las escuelas secundarias y luego también en las primarias, que se llamó Conectar Igualdad. Se distribuyeron casi 5,5 millones de computadoras y para ello se desarrolló un software libre basado en Debian, que es un sistema operativo libre. Es decir, existen eh, eh, ejemplos y ejemplos exitosos del uso de software libre. Pero bueno, uno de los grandes desafíos son la toma de decisiones políticas por parte de los estados, que el sistema científico-tecnológico acompañe, porque en definitiva el sistema científico-tecnológico desarrolla, investiga, trabaja, produce, educa para la mejora de la sociedad en su conjunto. La industria, que también pueda hacer uso y sacarle provecho a todo esto. Lógicamente la educación y la sociedad en general. O sea, creo que es, es posible, lo que falta es, obviamente, decisión y organización, pero bueno, hay ejemplos en todo el mundo de que esta cuestión va dando sus frutos. Bueno, esto es todo lo que les quería contar y volver a agradecerle a Mario en particular, que realmente, como él dijo, hemos entablado una muy linda relación y amistad. Y, y también muchas gracias por invitarme a ser parte de la Universidad de Antioquia, que bueno, hace mucho que no tenía este tipo de articulaciones y que, como decía Mario, en el marco del convenio que estamos eh, desarrollando, que esperemos que pronto ya esté aprobado, queremos que esta y muchas otras actividades se puedan hacer de manera conjunta entre ambas instituciones. Así que, bueno, muchísimas gracias y quedo a disposición ahora para tomarme un mate y charlar un ratito. Si puedes mojar la garganta. Muchísimas gracias por tu presentación, a nuestro amigo Ariel. Bueno, ahora tenemos el espacio para que los asistentes puedan plantear sus preguntas, como les habíamos propuesto. Si alguien lo quiere hacer utilizando su micrófono, lo puede hacer. Y si no, nosotros te leemos las preguntas que nos van llegando. Eh, Como estoy de presentador, hago una atrevida pregunta nada más cortita antes de leerte algunas que nos envía nuestro amigo Daniel. Una cosa que estaba pensando, un poco lo que estábamos conversando antes de iniciar esto, cuando nos habíamos conectado y estábamos recordando viejas épocas que para mí son más viejas que para ti, y como estábamos en la misma, o estuvimos, digamos, en algún momento en la misma universidad, ahora hablabas de un departamento donde se trabaja todo esto, y en la época que nosotros hacíamos el pregrado, esto era impensable porque de hecho no existía internet, no existía, ni como decías, en algún momento te tocó a ti una sola computadora para toda la universidad. Por lo tanto, nosotros en la formación de pregrado era muy difícil o sea, no estaba incluido dentro de la formación nuestra trabajar porque esto estaba solo destinado a los programadores, ¿no? Me acuerdo entonces quienes empezaban a trabajar y uno compraba libros de Basic, de Fortran, para empezar como de manera autodidacta, porque no era algo que era asequible a todo el mundo. Pero de esa época lejana a esta realidad, y con todo lo que vos hablabas, que son cosas que han surgido, claro, a raíz de esto surgió todos estos cuestionamientos. Y me queda claro lo que planteas, sobre todo por los ejemplos que acabas de dar, las diferencias entre trabajar con estos tipos de software libre o qué tan soberano se puede ser. Pero la pregunta que tengo es la palabra soberanía tecnológica, ¿hasta dónde se puede defender con relación al Internet? Es decir, me queda claro que, sobre todo con los ejemplos que pusiste, que dabas opciones. Es decir, esto no tiene una finalidad comercial, esto sí tiene una finalidad comercial. Pero hay una cosa en la que no hay un equivalente a Internet, ¿cierto? Es decir, antiguamente podíamos ser más celosos de nuestros datos, de nuestras cosas, porque trabajábamos con libros, con apuntes, con bibliotecas, con espacios físicos confinados, pero en el momento que estamos somos usuarios de Internet,
Ujú. como que suenan dos cosas incompatibles, ¿no? Internet no va con soberanía, pero no sé, esa es mi pregunta cortita antes de hablar Sí, pasar sí. a las Claro. preguntas. Sí, es que en realidad eh, parecen cuestiones contradictorias. Cuando nació Internet se hablaba que era la mejor forma de democratizar el conocimiento, de democratizar el acceso a la información. Y bueno, con el tiempo fuimos viendo que quienes se apoderaron de Internet, digamos. Este, pero bueno, es un tema que yo no lo toqué acá porque tiene que ver más con la soberanía tecnológica, pero desde el punto de vista de- del hardware. Y eso también es interesante, Mario, porque hay países que tienen eh, y gobiernos que impulsan ciertas políticas soberanas en de ese estilo. Y bueno, en general es una lucha permanente contra los poderes centrales que obviamente no quieren que los países tengan su propia industria en este ámbito. Ha pasado con la industria nuclear, ha pasado con la industria armamentística, ha pasado en un montón de áreas. En el caso de las comunicaciones, que es lo que estás mencionando, por ejemplo, en el caso de Argentina, eh, se tuvo una política que la lanzó Néstor Kirchner eh, a mediados de los años, entre el 2005 y 2008, si no me equivoco, de volver a poner eh, en valor todo lo que era la industria satelital. Y en muy poco tiempo, a través del desarrollo de las empresas de industria satelital, que eran empresas público-privadas, pero que tenían un montón de aportantes del área privada, eh, se logró lanzar un satélite, que fue el ARSAT-1, después el ARSAT-2, y se montó un data center gigante en Benavides, que es cerca de la ciudad de Tigre, donde un montón eh, de los datos y los servidores almacenan, por ejemplo, datos gubernamentales, están almacenados ahí, no están almacenados en un servidor de Google. Pero lógicamente todas esas son decisiones políticas muy fuertes y que no siempre llegan a buen término porque hay quienes tratan de evitarlo. Pero bueno, en el caso de Argentina, el caso de ARSAT es interesante porque tiene toda la tecnología satelital, además todo el sistema de antenas de televisión digital abierta, eh, tiene los propios servidores acá en Argentina donde uno puede almacenar la información. Em, es algo, digamos, nosotros tenemos algo muy a mini escala en la universidad, todo esto que yo te contaba, que les contaba, en nuestro data center, donde tenemos funcionando todo nuestro sistema de información, todos los datos de la comunidad universitaria están dentro de la universidad. Eh, el campus virtual, que tiene más de 1.200 aulas, toda la información está en los servidores del data center. Los datos que se almacenan de los backups no se guardan en Drive, se guardan en los servidores propios de la universidad. Eh, y así como algunas cosas van por un lado, otras van para el otro. Por ejemplo, durante mucho tiempo se tuvo el sistema de correo electrónico propio. Se mantenía y se almacenaba, era un software libre de correo electrónico. Bueno, después por cuestiones de capacidad, de servicio, de mantenimiento, de cantidad de gente que se necesitaba, en los últimos tiempos se pasó a Google el correo electrónico. Este, pero lo importante, como yo decía en una parte, que uno puede, digamos, decidir si desarrolla tecnología propia o si adopta tecnología. Lo importante es saber, cuando uno adopta, hacer un buen análisis de lo que adopta, pensando en cuáles son también no solamente las ventajas, sino los riesgos a largo plazo. Un ejemplo paradigmático es, por ejemplo, en las escuelas, cuando salió
el proyecto de Conectar Igualdad, la empresa Microsoft de repente ofreció, como el software iba a ser libre, el sistema operativo iba a ser libre de las netbook, y traía todo el software instalado, que también era libre, por ejemplo, tenía LibreOffice, tenía Chromium, tenía Mozilla, o sea, no necesitaba comprar ningún software. Microsoft ofreció su sistema operativo a $1 para cada netbook. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Y le dijo que sí. ¿Cuál es el objetivo? Que se siguiera formando a los estudiantes en Windows y sus aplicaciones, porque en definitiva eso hace que después no se conozca otro producto. Entonces terminan siendo usuarios de esa tecnología. Entonces no es fácil, pero en otros países de punta, sí, cada uno tiene sus propias, nosotros no las conocemos mucho, pero tanto en China como en Rusia, en India, tienen sus desarrollos propios, sus redes propias, sus satélites propios. Hay como mucho más conciencia de esa cuestión. Pero bueno, porque son potencias, digamos, nosotros estamos, estamos acá abajo, estamos queriendo sacar la cabeza del agua, digamos. Te leo unas preguntas para que podamos evacuar lo que nos acaban de lo que nos mandan aquí. Daniel es amigo nuestro, él está en Buenos Aires en este momento. Dice un par de preguntas, se me ocurre que la Argentina no es soberana tecnológicamente, ni siquiera tenemos esa tendencia. Él pregunta si es así o es una percepción de él. Y la otra pregunta que pone es cuál es la razón por la que una persona o una organización desarrolla un software que luego no lucra por su tiempo y los recursos que empleó para hacerlo. Por ejemplo, ahí tenemos dos preguntas. Sí, sí, está muy buena la pregunta. Respecto a la primera pregunta, la primera parte es cierta, no lo somos, claramente no somos. Todavía somos un país dependiente de absolutamente todo, no solamente tecnológicamente. Económicamente, políticamente, somos proveedores nada más que de materias primas, como hace 200 años atrás. Pero sí hubo toda una política, particularmente después de 2003, hubo una fuerte política hacia la soberanía, a la tecnológica en particular, pero también a la económica, digamos, cancelando deuda, por ejemplo, bueno, a través privado, la deuda con el Fondo Monetario Internacional para tener independencia económica. Pero allí fue donde comenzó todo el proceso que yo comentaba, bueno, el tendido de fibra óptica en todo el país, la creación de los satélites, la red de antenas para televisión digital abierta. ¿Qué fue lo que pasó? Que, como les decía, esto también es un tire de afloje. No todos aspiran o piensan que eso es lo mejor. En el gobierno anterior, entre 2015 y 2019, la mayoría de esas políticas o se frizaron o se cambiaron por otras de dependencia tecnológica. Entonces, lo que sí falta es una política de Estado, donde se diga, bueno, estamos de acuerdo en estos puntos fundamentales, nos podemos mover un poquito para un lado, para otro, avanzar más rápido y más lento, pero esto es una política que tenemos que continuar. De hecho, durante la pandemia, bueno, que fue justo el cambio de gobierno, se volvió al programa Conectar Igualdad, que si no se hubiera detenido, no hubiéramos sufrido los problemas que sufrimos en educación inicial y primaria, porque todos los estudiantes hubieran tenido computadoras, se hubiera desarrollado mucho más la red de Internet. Se retomó el proyecto de Argentina Conectada, que ya llevaba más de 30.000 kilómetros de fibra óptica enterrada en todo el país, para llegar a todos lados, no solo a las grandes ciudades. Bueno, ahora se lanzó otro de los ARSAT, se está haciendo el ARSAT 3. Es decir, hay
hay un movimiento bastante importante que obviamente los países que lo tienen llevan años. En Argentina lo que sucede es eso, que hay tanto potencial que cuando se empieza algo se avanza muy rápido. El tema es que muchas veces también los vaivenes políticos hacen que proyectos muy interesantes para el país no avancen porque hay otros intereses que están por encima, digamos, del país, a los cuales no les conviene ese tipo de... que, que, que la Argentina tenga soberanía en ciertas cuestiones. Y es algo bueno que se ve a nivel mundial, digamos, no una cosa que pasa a nivel latinoamericano también, como bloque, y también pasa a nivel mundial, lo vemos hoy en día, lo vemos mucho más claramente. Y respecto a la segunda pregunta, que también es buena, los dos modelos a los que yo hacía referencia, el de libre, puro, digamos, y el de código abierto, tienen un poco que ver con esto que vos decís. Los que utilizan los modelos de licencia del estilo Apache, que hay varios, también Mozilla tiene uno propio, esto de decir, bueno, yo puedo acceder a un código y si lo mejoro o algo, puedo venderlo, puedo transformarlo en código cerrado, puedo hacer lo que yo quiera. Tiene un poco que ver con esto. Y en el software libre puro también, o sea, uno puede tomar un software libre y particularizarlo para un cliente, para una empresa, para un comercio, para una industria, para un organismo gubernamental y cobrar por su trabajo. La, además, hoy en día el software es libre, pero casi todo el software hoy en día está funcionando a través de la web o a través de Internet. Entonces, lo que le venden a uno es una suscripción para utilizarlo. Por ejemplo, en el caso de Jitsi Meet, que es el que nosotros usamos en la universidad, ese software es libre, pero la empresa que lo desarrolla tiene su propio portal donde uno, si lo quiere usar, directamente llama 8M. Bueno, se suscribe, paga y lo usa sin ningún problema. Pero, como en el caso de la Universidad de Río Cuarto, lo que hicimos instalar en nuestros propios servidores, lo descargamos y lo instalamos y no tuvimos ningún problema. Y después hay mucho software libre que se desarrolla en la parte del sistema científico-tecnológico, en el sistema educativo, que en realidad, bueno, yo por ejemplo que enseño programación, a mí me pagan por hacer el software, me paga la universidad. Entonces, ¿con qué derecho me voy a quedar yo con lo que estoy haciendo para lo que me pagan, digamos? Entonces, también hay mucha diversidad en eso. Casi siempre el foco se pone en ese punto, pero tal vez ese punto es el más pequeño de todos, digamos, ¿no? Ok, y preguntas puntuales para poder evacuar las que tenemos acá. Daniel nos dice también que él usa en su trabajo diario software libre, pero cuando debe hacer algo de artes gráficas, dice que es imposible desacoplarse de Adobe. Sí. Entonces te pregunta si sabes en el mundo si hay alguien que esté trabajando para cambiar este dominio de Adobe. Hay experiencias. Yo ahora no tengo bien presente qué tipo de organizaciones lo trabajan. Lo que pasa es que hay también, digamos, algunos nichos que se requieren mucha inversión. Entonces, no es tan fácil que surjan ese tipo de proyectos, pero los hay. De hecho, hay software para todo lo que tiene que ver eh, con edición de videos, para películas. Lo que pasa es que, bueno, en general es software que va, sobre todo en usabilidad, no tanto en funcionalidades, pero sí en usabilidad, un poco atrás del software comercial, que tiene, digamos, otro look and feel. Bueno, obviamente tienen es software muy bueno porque por eso la gente lo utiliza. Suele pasar eso, digamos. Yo que soy usuario del LibreOffice, sí, es más lindo el Office de Microsoft. Ahora, a mí, desde el punto de vista de la funcionalidad, me otorga exactamente lo mismo.
Pero sí es cierto que hay áreas donde, bueno, hay software que ha hecho punta y se requiere mucho trabajo. De todas formas, yo me voy a fijar allí los datos que tengo, pero sí, hay lugares donde uno tiene que caer, que, Claro. como, que tampoco, digamos, es malo. O sea, mientras uno sepa lo que está haciendo eh, y tenga en cuenta las ventajas y las desventajas y tenga la posibilidad de hacerlo, está todo bien. Y Eh, que sea tu decisión, sabiendo, claro, conociendo. porque lo que nos pasa, por ejemplo, acá, a nosotros, en Argentina, se da en la industria, pero yo donde más lo veo es en la educación, que se usa mucho software propietario, pero no se paga por él. Entonces, eso tampoco está bien, porque en definitiva es un robo. Claro, que creo que por ahí también la pregunta que seguía también era que, qué opinión tenías sobre craquear los programas que no son gratuitos. Un poco de Claro, eso lo que, es un que, hábito. bueno, entonces completo, además de ser un robo, tiene la otra contraparte, el que hay alguien que se está dejando robar a propósito. ¿Por qué? Y porque te estoy haciendo usuario de mi software. En algún momento te voy a cobrar. De hecho, por ejemplo, a las universidades una vez por año les llega una carta documento de una organización que se llama Software Legal, pero que en realidad es una organización que está creada por Microsoft y compañía, ofreciéndole planes de pago de la universidad X para poner en regla todo su software. O sea, sabe que tiene miles de licencias truchas, pero no hacen nada. Te manda una carta de documento, es como con la multa. Pasaste en una ciudad, por una ruta nacional adentro de una ciudad, que sabe que no te pueden cobrar la multa. Te la mandan igual. Si la pagás, la pagás. Y si no, en algún momento... eh, entonces también es parte de la política. Es un modelo de negocio ese, de dejarse craquear los programas para que la gente los siga usando. Aunque sea trucho, porque va generando comunidad de usuarios, en definitiva. Supuestamente satisfechos. Claro. Manuel te pregunta si a él le gustaría conocer un poco más sobre algún protocolo para validar un software. ¿Un software libre? No sé si Manuel quieres usar tu micrófono para ampliar la pregunta. Sí, buenas noches. Gracias por la exposición, estuvo muy buena. Más que todo cuando quiero de repente hacer alguna aplicación, yo porque trabajo en laboratorio y me debo de repente a algunas normas, por ejemplo ISO internacionales, y me piden que las aplicaciones que yo pueda crear dentro del laboratorio tengan que ser validadas en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a su amplitud, la aplicación, etcétera. Entonces quería saber si ustedes, dentro, como manejan claramente mucho más este tema, si conocen cómo es que se puede hacer la validación de estos tipos de softwares. Claro. Lo que hay son ciertas certificaciones. Así como tienen las normas ISO, el software también, hay empresas que están certificadas porque trabajan ya con una metodología determinada. Hay como distintas metodologías, distintas certificaciones. Este, entonces, esas empresas desarrollan el software siguiendo una metodología certificada y luego como que tienen, digamos, este, el sello de que su software está certificado. Y también hay organismos que evalúan, son evaluadores de software y que y que te proveen una certificación. Pero bueno, en general, por ejemplo, nosotros en la universidad no hemos aplicado. O sea, porque tenés que hacer un curso, tenés que hacer adaptaciones y te tenés que regir como cuando usabas normas ISO, digamos. Porque por ejemplo, una estación de servicio que cumple la norma ISO la tenés que dejar tal cual como te lo piden. Nosotros no lo utilizamos a esa normativa, pero porque en realidad el software que estamos haciendo, nadie nos pide esa certificación. Pero sí hay empresas que lo desarrollan bajo ciertas normas y tienen una certificación
y hay otras que se dedican a certificar. Pero es un tema que yo lo conozco porque el Instituto Nacional de Tecnología Industrial acá en Argentina hace ese tipo de certificaciones, pero no porque, digamos, trabaje, digamos, en el tema. Muy bien. No sé si alguien más de los presentes desea hacerle alguna consulta a Ariel. Pueden hacerlo, pueden utilizar su micrófono, escribir en el chat. Eh, genera, genera siempre muchos planteos, todo este tema, que nos deja pensando y seguramente también de acuerdo a las situaciones en que se vivan en cada país. La idea es que, bueno, esta presentación después la vamos a subir a un canal de YouTube, la vamos a difundirla también. Ariel, pues puedes hacerlo allá. Y la idea es que sigamos todos en contacto. Si están interesados en este ciclo, saben que, bueno, el tercer miércoles del mes de julio tenemos otra nueva charla y les enviaremos oportunamente la invitación. No sé si queda alguna preguntita más, y si no, simplemente, bueno, quienes nos puedan ayudar a llenar una encuesta que tenemos con el semillero, los chicos están trabajando con una encuesta de percepción de la ciencia, si nos pueden ayudar con esos datitos, por ahí la encuentran. Y cualquier duda que surja a partir de esta charla, nosotros estamos en contacto con Ariel, como decimos, por las cuestiones de lo que venimos trabajando juntos con la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad de Antioquia. Yo sé que les cuesta pronunciar así a los que no son colombianos, y esperamos seguir, tener la oportunidad de hacer cosas juntos muy pronto. Agradecerles a todos, agradecerte, Ariel, por el tiempo que nos dedicaste. Ha sido un gusto tener este café virtual con todos, que esperamos algún día poder materializarlo muy pronto. Bueno, muchísimas gracias a, a, Mario de la invitación. Bueno, muchas gracias a todos. Manuela, tú te encargas de cerrarnos la Sí, grabación. ya voy a cerrar la sala. Muchas gracias, Ariel, y a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias, nos vemos.